Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos ven por la plataforma digital del diario Ultimátum. Hoy en esta noche de contextos me acompaño con la maestra María Enriqueta Burelo, quien la saludo con un cariño muy especial, cordial, porque la veo en medio de la naturaleza. Ella está transmitiendo, compartiendo su opinión desde algún lugar, algún parque de Tuxtla Gutiérrez. ¿Cómo está mi maestra Queta? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, pues transmitiendo desde el Parque Bicentenario, ¿verdad? Y para quienes somos de la vieja ola, pues es el Parque Morelos para nosotros, ¿verdad? Porque aquí de niños y niñas patinamos, nos subíamos al cohete y en los principios de nuestros noviazgos, pues ahí parados en el cohete, ¿verdad? Nos dimos los primeros besos, muchos de nosotros, ¿no? Entonces es un parque icónico, un parque emblemático para muchos de mi generación. Sí, fíjese que yo recuerdo efectivamente el Parque Morelos porque allí llevaba a mi hijo mayor a patinar. Había ahí una pista de patinajes, no sobre hielo, patinaje sencillo con los Así patines es, de patinaje normales, de ruedas. de ruedas. Y Entonces, era obligatorio llevar a los hijos ahí. Estoy hablando de hace más o menos 27, 28 años. y fíjese que cuando recién se construyó el Parque Morelos, también vivía todavía don Ciro Farrera, y a don Ciro Farrera le gustaba patinar, y muchas veces Excelente. era posible encontrarlo patinando, ¿no? En la pista del Morelos, ¿no? Sí, entonces Y era hoy, un espacio para todos los tuxtlecos, ¿no? y hoy, digamos, a 30, 40 años de ese suceso, cuando el Parque Morelos era un gran referente histórico, un gran referente social de encuentro de familias para los tuxtlecos, hoy han pasado muchas cosas. Hoy es Parque Bicentenario, está usted, creo, en la segunda sur, Sí, y yo no estoy sé, sobre la maestra, segunda sur. sobre la segunda sur, y sigue llegando las familias. Pues siguen llegando las familias, no en la medida de antes, ¿verdad? Todavía podemos observar en sábados y domingos que vienen a dar la vuelta a las familias, se ponen unos payasitos aquí enfrente precisamente de nuestro negocio, ¿no? De la clínica de consulta externa del ISTEC. Y del otro lado, pues están los juegos. Todavía sobrevive una senaduría que también es emblemática de esa época, Las Pampas, ¿verdad? Donde ¿Cómo nosotros de cree? adolescentes, sí, después de ir al cine, veníamos a las No, Pampas. Y, no, no, y, no, pues, no. y pues está ahí Rico. también, ¿verdad? Ese monumento que representa la federalización de Chiapas a México, donde Sí. una de las modelos es doña Cundi Orantes, no recuerdo el nombre de la otra señora que sirvió de modelo, doña Cundi Orantes, a mí me tocó conocerla muy de cerca, ¿verdad? Era amiga de mi mamá, una señora muy guapa, con mucha gallardía, ¿verdad? Que fue una de las modelos para el escultor del monumento, como se conoce a la bandera o también a la federalización de Chiapas a México. Yo debo de comentarle una anécdota muy rápido, más o menos en el 85, 86, en las partes más altas de las gradas, allí nos reuníamos con algunos compañeros estudiantes y otros actores políticos a revisar el contexto de Chiapas, qué estaba pasando en el magisterio y en el gobierno del estado, y entonces ahí como que estaba uno solo, marginado, y digamos, no tan temeroso de que te escucharan, porque antes pues no había teléfonos celulares, y los Claro, encuentros tenían que ser necesariamente de manera presencial, y entonces ese recuerdo me trae ahorita que lo menciona, ya ve que las gradas hasta allá arriba, además de hermoso por así el es. fresco, el aire, servía como, válgase, como de escondite, ¿no? Sí, y fíjense que la parte central del parque, ¿verdad? Porque es un parque que tiene buena dimensión, se encuentra el Parque de la Juventud, donde hay precisamente también una cafetería.
Entonces, recientemente, con motivo del 8 de marzo, las jóvenes, las morras, ¿verdad? Las nuevas feministas tomaron este parque, hicieron una asamblea, una serie de eventos culturales y talleres y le pusieron Parque Nosotras. Eso. ¿No? Pues A desde este ese lado parque. del Parque de la Juventud, ellas se apropiaron de este espacio precisamente el 8 de marzo. Entonces, es un parque que es histórico para nuestra ciudad. Y qué interesante porque estamos hablando, o más bien eso refleja el cambio que ha tenido la sociedad chiapaneca y que por supuesto, si no tiene usted inconveniente, veríamos también qué está cambiando en México. El próximo domingo 10 de abril vamos a tener una consulta mandatada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la revocación de mandato. Un ejercicio democrático, participativo, de democracia participativa, dice el presidente de la República, que sin embargo se ha politizado, ideologizado, confrontado, dividido, y tenemos las partes que hablan, todas las redes sociales están acompañadas de una narrativa y de otra narrativa, y que al final no estamos hablando de resultados de un gobierno, sino más bien de intereses de una parte e intereses de otra parte, y aunque todo el mundo habla del pueblo, el pueblo me parece que no está en esa discusión o en ese beneficio que debería de existir, maestra Queta. Así es, el tema de revocación de mandato no es nuevo, ¿verdad? Es un tema precisamente de la izquierda, ha sido una bandera de la izquierda desde hace muchos años, pero ha sido desde este lado, ¿no? Desde el lado de los partidos, desde el lado de la ciudadanía. Aquí en Chiapas, precisamente, durante el mandato del gobernador Pablo Salazar, el doctor Gómez Maza, pues una persona, un dirigente de izquierda en Chiapas, intentó en varias ocasiones que se incorporara esta iniciativa a nuestra Constitución en Chiapas. Es más, con un grupo del que formábamos parte y que todavía existe, Unidos por Chiapas, se entregó esta iniciativa al Congreso del Estado, porque considero que, que el tema de revocación de mandato, la solicitud, el ejercicio debe venir no del Ejecutivo, debe venir desde la ciudadanía, y en momento que la ciudadanía esté inconforme, ¿verdad?, con sus gobernantes. Sin embargo, aquí se da desde el Ejecutivo y pareciera que la idea es no tanto, ¿cómo explicar? Porque ahorita no estamos realmente pidiendo que el presidente se vaya, sino yo creo que él quiere ver cómo medir los términos de popularidad, capacidad de movilización de Morena y otros temas que no son realmente la esencia de la revocación de mandato. Eso es lo que yo opino, ¿verdad? Ahí le pido tantito la palabra. Usted habla de que efectivamente de los partidos políticos, sobre todo de los partidos de izquierda o de la oposición en aquel entonces, de lo que usted me refiere, del doctor Gómez Maza. Y yo recuerdo que hace poco celebró su cumpleaños el doctor Valdemar Rojas, también, ¿sí?, digamos que de derecha, pero también opositor al sistema político. Y que claro, la revocación de mandato, dice usted, debiera de venir de la ciudadanía, yo le llamaría organizada. El asunto cuando hablamos de la ciudadanía organizada pasa por los partidos y o las asociaciones civiles o los grupos sociales. Sin embargo, yo percibo más bien un ejercicio político, efectivamente, no de Morena, yo diría del presidente de la República. Un ejercicio político del presidente de la República que hace uso de un recurso constitucional y mantiene un juego, una estrategia en cuya, digamos, propuesta de aquellos partidos opositores al sistema, hoy hay una ausencia justamente de esa demanda y que el presidente hace eco, la retoma, la plantea y por supuesto la impulsa.
desde el mismo Estado, desde el mismo gobierno mexicano. Y ese impulso, de manera tímida, diría yo, está siendo rechazado por los partidos políticos hoy opositores que anteriormente fueron los que estaban en el poder. Claro. Con este tema, permítame saludar a mi amigo el maestro Ricardo del Muro. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, gusto en saludarlos. Estamos tocando el tema de la revocación de mandato y estamos hablando un poco de la historia de Chiapas, desde el Parque Morelos, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hoy bicentenario. Maestra Queta, si le parece, da una intervención y luego entra nuestro amigo Ricardo del Muro. Claro, y aquí desafortunadamente hay una mala idea, ¿no? En la población cada quien tiene su opinión sobre la revocación de mandato. Por ejemplo, hay personas que llaman a que la gente salga a votar porque consideran que si votan en contra de López Obrador se va a ir, ¿verdad? Y sin embargo, otros dicen, no votemos porque es una farsa, ¿no? Entonces creo que la sociedad está muy confundida, la ciudadanía está muy confundida también sobre este ejercicio que podría transformarse en un ejercicio de participación y un ejercicio democrático no visto antes en la historia contemporánea, ¿verdad? Si tal vez se ha dado en otros estados, ¿verdad? No sé si estaré equivocada, pero a mí me parece un hecho inédito, ¿no? De acuerdo, gracias. Ricardo del Muro. Pues yo coincido con lo dicho por la maestra Enriqueta Burelo. Efectivamente es un mecanismo de avance en la democracia mexicana, pero por el otro lado, pues está contaminado en este momento, o sea, coyunturalmente está contaminado, pues por la lucha mediática que se ha dado entre el presidente y sus opositores y entre los opositores y el presidente. En el fondo, pues tienes mucha razón, maestro Zavala, en el sentido de que lo que estamos observando, y el otro día lo tocábamos precisamente con el maestro Víctor Rumaya, es de que tristemente se ve que la oposición, que los partidos, yo no digo la oposición, porque oposición existe entre la ciudadanía, pero los partidos, hay una ruptura que no es de ahorita, una ruptura que se fue ahondando desde hace mucho tiempo entre los partidos políticos y los ciudadanos, al grado que estos se convirtieron en cotos de poder de pequeños grupos políticos que ahorita lo único que están demostrando al decir, no solamente al decir no vayan a votar, sino al estar contra cualquier iniciativa presidencial, es su incapacidad para plantear un proyecto alterno al del presidente López Obrador. Eso es evidente, ¿no? En este momento yo creo que ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni cualquier grupo político no representan nada, absolutamente nada para los ciudadanos, no plantean ninguna alternativa para poder enfrentar aquello que no les gusta digamos, del dominio de Morena, y todo el mundo los vemos como un grupo yo en lo personal así lo veo, ¿no? Como un grupo grupos que han sido desplazados del poder y de que pues quieren mantener sus cotos, ¿no? Y son incapaces de unirse con la ciudadanía, porque para lograr esto, lo primero que tendrían que hacer sería, bueno, todos los partidos, empezando por Acción Nacional, gritan a los cuatro vientos que haya democracia, repiten las teorías clásicas de la democracia, pero son incapaces de aplicarlas en sus institutos políticos, porque saben perfectamente que en el momento en que democraticen los partidos, pues simplemente van a entrar nuevas gentes y ellos van a ser desplazados del poder, y esto significa que van a estar fuera de estar manejando los recursos públicos que se les dan a los partidos, el dinero, que es lo que les interesa. Finalmente,
este ejercicio de la revocación del mandato se va a dar y va a ser prácticamente un autoexamen de Morena, con partidos políticos o sin partidos políticos. Gracias, Ricardo. Estimado Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gusto saludarlos a todos. Muy bien. El gran gusto es nuestro, estimado. Comentarte que estamos hablando de la revocación de mandato. La maestra Queta, empezamos hablando del Parque Morelos, hoy bicentenario, la historia que guarda para aquella, digamos, sociedad que tenía Chiapas hace 50 años y que hoy sin duda ha venido transformándose y cambiando. Y de aquí nos pasamos al tema de la revocación de mandato, de lo que ha cambiado, de lo que debería de ser y lo que de esa lucha mediática contaminada que dice Ricardo que está pasando con el ejercicio de la revocación de mandato. Y dice algo Ricardo del Muro. Los partidos políticos están, digamos, peleando sus cotos de poder y que están en contra de cualquier propuesta que presente el presidente de la República y que esta revocación de mandato de alguna u otra manera es la búsqueda de Morena para ratificar su fuerza. Yo sostengo que es la del presidente de la República. Adelante, Víctor. Bueno, sí, digamos que el homenaje que hace Queta con recordar el Parque Bicentenario, antes Parque Morelos, pues por supuesto que nos trae muchos recuerdos. Ahí nos subíamos al cohete, ¿se acuerdan que había un cohete ahí que era, digamos, prácticamente el único juego que había para los niños y era extraordinario? Y además enfrente vendían unas carnes que han sido históricas y emblemáticas aquí en Tuxtla. Sin duda. No daré el nombre para no hacer comercial, pero pues, por supuesto era digamos un paseo obligado para los tuxtlecos. Pero en fin, pues así era lo que había, ¿no? Regresando a ese tema político pues mira, me parece que los mexicanos no alcanzamos a comprender instrumentos democráticos, pero cuando digo los mexicanos no solamente la ciudadanía, el propio poder y los propios partidos políticos no alcanzamos a comprender los instrumentos democráticos y los queremos adaptar. Es como, había una película por ahí en donde una familia se sacaba un carro último modelo, pero no lo sabía manejar. Nosotros queremos trabajar con la democracia en México, pero no sabemos qué es la democracia. México ha estado acostumbrado, desafortunadamente, durante todo el siglo XX, a un sistema, pues, completamente antidemocrático, autoritario. Y los políticos que se formaron en ese tiempo son políticos autoritarios, no importa los partidos políticos. Y por supuesto, Andrés Manuel es un personaje autoritario, porque está formado en una cultura autoritaria. Y por supuesto el secretario de Gobernación, y también los que están en el PAN, y en el PRI, y en el PRD, por supuesto, porque todo el sistema político en México es un sistema autoritario, no es un sistema democrático. Todas las estructuras institucionales, el sistema de partidos políticos en México, es un sistema autoritario que se disputa entre élites de poder, que efectivamente, yo coincido con lo que decía Ricardo del Muro en esta parte, los partidos políticos no permiten la democratización, los ciudadanos tenemos muy poco acceso realmente a la democracia. Lo que se construyó a partir del 1986, después de aquel digamos, gran movimiento cardenista, y del cual nosotros por la generación hemos sido parte, digamos, de alguna manera en todo este movimiento, pues sí ha sido un esquema de avance democrático que se ha quedado en la parte del proceso electoral muy rebuscado, con muchos cambios, con muchas reformas, pero se ha quedado en la parte, digamos, electoral. Nos hace falta democratizar todas las instituciones, nos hace falta democratizar la presidencia de la República, no solamente cómo llega una persona a la presidencia de la República, sino cómo la ejerce. Nos hace falta democratizar no solamente cómo llegan a ser presidentes municipales y gobernadores y diputados y senadores, sino cómo se ejerce. Esa parte de institucionalización de la democracia en México todavía no la comprendemos. Y no comprendemos el sistema de una figura como la revocación de mandato, que originalmente debería de ser algo muy, digamos, de avanzada, porque es una figura muy noble, muy interesante, porque pone en los ciudadanos la decisión de mantener o quitarle la confianza a una persona que ostenta el poder, que ha sido teóricamente delegado por los propios ciudadanos, pero que en el caso de México está siendo utilizada por el propio poder de manera, me parece, hasta
un poco como si fuera una gran comedia y una tragedia a la vez, es decir, parecería una tragedia griega, clásica griega. Una tragicomedia, ¿no? Una tragicomedia donde los personajes pasan de un lado a otro de manera verdaderamente hasta grotesca. De verdad, digo, más allá pues no sé, de las posesiones partidistas que cada persona tenga, pero yo les pregunto, de verdad, díganme, ¿cómo hubieran visto ustedes o cómo habría visto la sociedad que, por ejemplo, Osorio Chong estuviera haciendo campaña por Peña Nieto en su sexenio, como lo está haciendo hoy el secretario de Gobernación por la revocación del mandato? Es verdaderamente grotesco, de verdad, o sea, eso no es democrático, porque entonces no separas al gobierno de los procesos electorales. Es algo que en México nos sirvió desde el 86, la conformación desde el movimiento del 86, luego la conformación del INE en el 92, las reformas del 94, 97, desde 2007 a 2014, han sido justamente para generar mecanismos de elección transparentes, con mayor participación social, no en los partidos políticos, ahí sí estamos muy atrasados, tenemos partidos políticos del siglo XIX, con pensamientos del siglo XIX, con estructuras ideológicas del siglo XIX, ¿no? El socialismo es el siglo XIX, por favor. O sea, los socialistas llegaron a Rusia a principios del siglo XX, pero el pensamiento socialista se desarrolla en la Comuna de París de 1871. O sea, tenemos pensamientos del siglo XIX, son decimonónicos. También la conformación de los partidos corporativos tipo PRI son del siglo XIX. No tenemos estructuras democráticas, ni siquiera pensamientos democráticos. Y entonces, como no lo tenemos, nos vamos a las personas. Y entonces creemos que todo el centro es estar con Andrés Manuel o estar en contra de Andrés Manuel. No, perdónenme, pero no es así. También hay mucha gente. México es un país diverso y algunos, no sé si somos mayoría o minoría, pero algunos creemos en la democracia independientemente de la persona que esté gobernando. Hoy gobierna el presidente, hay que respetarle al presidente su condición de presidente y respetárselo al máximo. Pero hay que luchar todos los ciudadanos por tener presidencias mucho más democráticas, por tener gubernaturas mucho más democráticas, por tener procesos electorales mucho más democráticos y por tener representaciones más acercadas al pueblo. Esté quien esté los partidos que estén ahora o los que vengan. Y sí es importante pensar con los ciudadanos de hacer nuevas formas de gobierno y nuevas formas de representación. Hoy el tema de la revocación del mandato a mí me parece una mascarada, me parece un abuso de una figura que pudiera ser muy interesante y me parece de verdaderamente grotesco que la jefa de gobierno, por ejemplo, esté convocando una marcha para apoyarlo. Me parece grotesco que el secretario de Gobernación esté haciendo una campaña que además es tan vergonzante que el propio presidente de la República se hace el desentendido, ¿no? Es tan vergonzante que un mismo partido sea el que promueva que se haga la revocación del mandato, que implica ideológicamente, implícitamente quitar al gobernante para luego ir a las urnas a decir que lo dejen. Es decir, esto es algo esquizofrénico. No puede ser, la democracia no puede avanzar bajo esquemas esquizofrénicos, tiene que avanzar en esquemas de certidumbre. Y la democracia en México necesitamos construirla. Respetemos las instituciones siempre y respetemos hoy al presidente y respetemos lo que se está haciendo, pero de verdad hagamos las cosas apegadas a derecho y hagamos las cosas con una perspectiva democrática. Yo creo que lo que está ocurriendo hoy no se lo merece el país, no se lo merece de verdad. Y sí habemos muchos más que no somos ni uno ni otro y pensamos de manera distinta. Y no acepto yo el que no estás conmigo, estás contra mí. No, México es diverso, somos diversos. Y por cierto, ¿dónde estaban hace 6 años o 12 años cuando se decía sobre el tema de la selva? Pues estábamos en los movimientos sociales justamente para que el presidente que hoy gobierna llegara al poder, porque llega justamente por esos movimientos sociales en los que todos participamos de alguna u otra manera, en temas de reivindicación feminista, en temas de derechos humanos, en temas de medio ambiente, en temas de democratización local, en temas de reivindicaciones de colonias, de organizaciones civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los que llevan al poder al presidente de la República actualmente. ¿A dónde estaba la gente? Ahí estaba, haciendo ese trabajo que hoy, pues no se reconoce. Y yo creo que hoy la sociedad tiene que meditar muy bien, no solamente su voto, sino lo que estamos haciendo con la democracia en México. Y sin embargo, sobre lo último que señala, ¿verdad, Víctor? Muchos de los que ahora están en el poder y muchas también, ¿verdad?, en el poder
gracias a Morena, gracias a la figura de López Obrador, no tienen esa formación social, esa formación de izquierda, esa formación de defensa de causas como del medio ambiente, del feminismo, de los derechos humanos, ¿verdad? Llegan a través de él, ¿no? Y en lugar de volverse como como una especie de consejeros del presidente y decirle, mire, señor presidente, consideramos que no es por ahí esto o lo otro, pues se callan, ¿verdad? Vivimos en ese sistema patriarcal del que hablamos las feministas, que no se limita solo al ámbito privado, sino es un sistema patriarcal que domina todos los órdenes de gobierno, ¿no? Y entonces creo que el tema de la revocación de mandato, que en último momento se pudo haber dejado en manos de los institutos electorales locales y en manos del INE para la cuestión de promoción, pareciera que hay un temor de que no se cumplan las expectativas y entonces mandaron a todos a la guerra, ¿verdad? Cuando debieron de seguir en sus funciones. Es posible que los legisladores sí, ¿verdad? Por sus propias competencias. Y aquí tenemos a legisladores chiapanecos que pidieron licencia para irse a hacer la promoción de la revocación. Entonces, esto causa mucha confusión. Yo debo de decir, antes de que opine el maestro Ricardo del Muro, que me parece que escuchándolos, me parece que a quien tendríamos que estarle reclamando la falta de argumentación, la falta de poder transmitir, hemos llamado aquí a la ciudadanía, el presidente Andrés Manuel ha hecho suyo el pueblo, ese malestar, eso que ahora se escucha, es decir, los partidos políticos que deberían de ser opositores, no por sistema ni por sus cotos de poder, sino por la inteligencia social, no existen, no están, vamos en la ruta de los 4 años y la verdad, acaba de pasar un proceso electoral intermedio aquí en Chiapas de esos municipios que no pudieron llevar a cabo su proceso en los tiempos establecidos y da tristeza ver no solamente los resultados, sino el perfil de los candidatos. Es decir, los partidos políticos no están a la altura de la circunstancia y están extraviados, están perdidos. El presidente entonces, en esa ausencia, ha hecho uso de su poder y efectivamente, como bien refiere a lo mejor Víctor, es grotesco, pero es el poder, porque no tiene contrapeso y creo que ese es un gran problema, estimado Ricardo. Pues sí, efectivamente, yo creo que está nada más, sí me gustaría hacer una aclaración, o sea, no solamente el socialismo es una ideología del siglo XIX, también toda la teoría de la democracia viene desde el siglo XIX, ¿no? Finalmente, lo más avanzado que tenemos como modelo, pues es la Constitución de Estados Unidos, que fue la primera que se formó una república de 1787. Y yo creo que lo que estamos observando y entrándonos en estos ámbitos de la filosofía política, pues es una crisis ideológica, o sea, finalmente el debate que se sigue dando, seguimos dando vueltas sobre ideologías del siglo XIX, tanto de la democracia, tanto del socialismo, del anarquismo, de la socialdemocracia, etcétera, 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 ¿no? Y los partidos políticos pues están rebasados ante la realidad, estamos ante una realidad nueva, una realidad mediática, una realidad en donde los funcionarios pueden ser, a diferencia del pasado, en donde ya no puede, ya la opinión pública se puede manifestar a través de las redes sociales, en donde en un momento determinado, si se observan conductas indebidas de un policía, de un político, etcétera, se pueden hacer públicas, pero ante esta realidad, pues los gobiernos, porque no solamente la crisis, no solamente la tiene México, también la tienen en Estados Unidos, la tienen en otros países, los partidos políticos, los planteamientos económicos, pues seguimos repitiendo las viejas recetas, ¿no? El debate, o al menos lo que se debería de plantear hacia las nuevas generaciones es plantear nuevas propuestas
tal vez basándose en las viejas recetas, pero que sean nuevas, y eso se observa una ausencia total. Seguimos repitiendo las mismas recetas, los mismos clichés, los mismos planteamientos, y eso es esa crisis que estamos observando ahorita, ¿no? Conclusiones, estimado Víctor. Pues sí, el caudillismo, por ejemplo, no es solamente el siglo XIX, el siglo XVIII, es absolutamente medieval. Yo creo que sí, tenemos que trabajar en nuevas formas de gobierno, en nuevas formas de representación, nuevas formas de institucionalización de la vida social, y existen en el mundo experiencias y formas, es decir, no es algo nuevo, no es que estemos ausentes de ideas. Hay muchas formas, Europa está haciendo cosas muy interesantes, América Latina está metida en un hoyo realmente, porque sí, efectivamente, sus formas de gobierno son formas decimonónicas, porque la clase política también viene de una clase política elitista que no permite no solamente no dejar el poder, sino que se lo disputa a fuego y sangre, por supuesto, ¿no? Y en realidad las elecciones se convierten solamente en una forma de legitimar esta disputa entre las élites. Eso es lo que está ocurriendo. Pero regresando a la parte específica, concreta de la revocación del mandato, yo sí creo que deberíamos de respetar más a las instituciones, y creo que el primero que está violando el proceso de la revocación del mandato es el gobierno. Desafortunadamente, ver a los funcionarios promoviéndolo, eso me parece que es una ofensa al ciudadano. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Pues miren, los resultados son muy previsibles, y sí es cierto lo que decía Kete, lo que dice Ricardo, están revisando qué tan aceitada está la maquinaria de Morena para el 24, pero ahí estamos perdiendo históricamente todos, porque si el presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegó con una gran legitimidad sin duda, y es una persona que tiene muy claro el tema del país, pierde todo este tiempo y todo este dinero en un proceso de revocación, cuando deberíamos de estar pensando en recomponer nuestra propia nación, en regresar a los orígenes no ideológicos, sino que nos constituyen como cultura, pero también plantearnos nuevas perspectivas para el desarrollo de nuestro país y de la sociedad. Estamos perdiendo el tiempo. Yo creo que sí es un retroceso histórico, si no le damos en realidad una nueva visión. Voten como quieran, pero vamos a ver después de el próximo domingo una discusión que va a seguir centrada justamente en estos resultados. Ese es un retroceso. Gracias, Víctor. 30 segundos, maestra Queta. Sí, pues yo creo que debemos de dejar a la ciudadanía en libertad, ¿verdad? No estar polarizando más la situación de que si voten, que si no voten. Creo que cada quien va a hacer su propia reflexión y decidir si va a votar o no va a votar y cómo va a ejercer su voto, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Y el lunes estaremos aquí. Muchas gracias. Gracias, maestra Queta. Gracias, maestro Ricardo. Víctor, muy amable. Gracias. Nos vemos el día lunes. Bonita tarde, noche. Buenas tardes. Contextos.